Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Esperando en el Señor que todos estemos deleitándonos con esta alabanza maravillosa. Alabanza que nos despierta el alma, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les gustan los juegos? Hoy vamos a jugar. Vamos a hacer un emprendimiento. Vamos a jugar una adivinanza. ¿A quién le gustan las adivinanzas? A ver, que levante la mano. ¿A nadie? Aquí hay 1, 2, 3, bueno, 4. Tengo 4 voluntarios para esta adivinanza. Hermano, si puede, ¿nos puede proyectar? Es una divertida adivinanza y vamos a ver. Cuando yo era niño, mi abuelo le gustaba practicar conmigo, enseñarme las adivinanzas. Yo era feliz, me gustaba mucho. Y recordando a mi abuelo, pues, me vino a la mente, ¿por qué no una adivinanza para los hermanos? A ver cómo anda el conocimiento de los hermanos, ¿verdad? Se le fue la adivinanza al hermano. Sí, ok. Esperemos en el Señor, tengamos paciencia. Bueno, hermanos, es un honor estar una vez más acá para representar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Es un privilegio cada vez que tenemos la oportunidad de compartir la palabra fiel y verdadera del Señor, sabiendo que de antemano tenemos que prepararnos para poder hacerlo y hacerlo bien, porque el que representamos es al Señor de señores y Rey de reyes, y para Él debemos dar el 100% y entregarnos en nuestra totalidad, ¿verdad? Entonces, el tema para el día de hoy tiene que ver mucho con lo que hay en nuestra mente. ¿Sí? Ok, bueno, aquí está la presentación. Siguiente, por favor, hermano. Siguiente. Ok, a ver, de los 4 que alzaron la mano en antes, quiero que se levanten y a ver si me dicen qué animal es ese. A ver, hermana, ¿está hiciste? ¿Alzó la mano? ¿Sabe? ¿Sabe? Diga un nombre, que se le venga a la mente, a ver. ¿Qué? Un ratón. A ver, ¿quién fue el otro? ¿Usted? Un marsupial. Hermano, una rata. A ver. ¿Un qué? Erizo. Erizo. A ver, ¿quién más? Siguiente, por favor. Una zarigüeya por acá. La siguiente. Vuelvan a intentarlo, porque se equivocaron. A ver, un cuy. A ver, ¿quién más? ¿Nadie? No puede ser que me les vaya a ganar un animal tan pequeño. ¿Sí? Siguiente, por favor, hermano. Ella se llama la musaraña. Y miren lo que dice que es. Es un mamífero de los más activos que existen en la tierra. Cazan su alimento tanto de día como de noche. Muchas de sus especies comen su propio peso en insectos diariamente. Increíble que usted se pueda comer su propio peso diariamente. ¿Usted sabe cómo estaríamos? Sí, comemos 3 veces al día y estamos medio gorditos. Ahora usted se imagina que nuestro propio peso nos lo comamos en un día. ¿Cómo estaríamos? Pueden llegar a morir si pasan más de 4 horas sin comer. Es por eso que se tiene que alimentar cada 2 a 3 horas. No podría vivir en un lugar donde no exista alimento abundante. Siguiente, por favor, hermano. Hasta la próxima adivinanza.
Muy bien, hermanos. El ejemplo de la musaraña. ¿Quién se identifica con la musaraña? No me digan que los que somos muy comelones, porque la musaraña es un animal que lo que ocupa su mente es lo que define en ella sus prioridades. Y ese es el tema para hoy. Lo que ocupa nuestra mente define nuestras prioridades. Vamos a desarrollar el tema y comenzamos en el libro de Romanos, capítulo 8, del verso 1 al verso 6. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 6. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pedimos, Señor, que tomes el control de este tiempo, que abra nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir tu palabra de buena fe y llevarla a cabo en nuestras vidas. Amén. Muy bien, amados hermanos. Pablo, escribiéndole a los romanos, le dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén, hermanos. Vimos el ejemplo de la musaraña, de nuestra amiguita la musaraña, que necesita comer cada 2 a 3 horas y en un día su propio peso, ¿verdad? En su mente solo existe la palabra comida, solo existe la palabra alimento. Tengo que comer, tengo que buscar, no importa en qué lugar, pero tengo que comer y me tengo que alimentar. Asimismo, está polarizada la mente. Puede ser una mente que solamente busca lo carnal, o puede ser una mente polarizada espiritualmente. Nosotros operamos en muchas ocasiones carnalmente. En el desarrollo del tema vamos a ir viendo poco a poco cuáles son estas dos dimensiones de la mente. La mente carnal, que solamente piensa y se ocupa de los deseos de la carne, y la mente espiritual, que es alimentada por el Señor. El primer punto que vamos a tocar en este tema es las prioridades que hay en la mente carnal. Como vimos, la musaraña anda buscando siempre, ¿verdad? Y así mismo andamos nosotros, siempre andamos buscando. Ahora, ¿qué son esas cosas que buscamos? ¿Nos hacen bien? ¿Son de provecho para nosotros? ¿O son distractores y no redundan en ningún beneficio para nosotros? Vamos a ver. En el punto de las prioridades de la mente, del hombre carnal. Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 1. Podemos apreciar en el versículo 28 un desglose amplio y entendible de lo que busca una mente carnal. Como ellos, el primer punto es que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Una mente entregada a la carnalidad no toma en cuenta al Señor en nada de lo que vaya a hacer, en nada de lo que piense ejecutar o llevar a cabo. Una mente controlada por la carne nunca toma en cuenta a Dios para nada, ¿verdad? Una mente que
que su pensamiento está en sí mismo, nunca toma en cuenta a Dios para nada. ¿Por qué? Porque recuerda, hermano, que la carne envanece. La carne te alimenta el ego. Te sientes totalmente autosuficiente, que no necesitas de un Dios que te dé instrucciones, ni que te dé ningún tipo de lineamientos, ni qué camino seguir. Entonces, no toma en cuenta a Dios para nada. Llega a pensar y a hacer cosas que no convienen, incluso hacerse daño a sí mismo. Yo le pregunto a ustedes, las bebidas alcohólicas, ¿qué beneficio producen en nuestro organismo? ¿Algún beneficio? No, ¿verdad? Pero las personas que les gusta el licor, sabiendo aún que éste les hace daño, lo dejan, se apartan de él. No, ¿verdad? Muy por el contrario, siempre están pensando en qué oportunidad van a tener, tanto en tiempo como en dinero, para poder echarse unos copetines, meterse una chelita, ¿no? Su mente está polarizada de esa manera. Está como la musaraña, siempre buscando la manera de encontrar algo que le alimente. Pero en este caso, ese alimento no le beneficia. Muy por el contrario, le hace un daño. Otra de las prioridades de una mente carnal, que la justicia impera tanto en sus pensamientos como en su corazón. Si usted ve en las noticias los ejemplos que hace, creo que ayer en la noche, en la tarde o antes de ayer, hubo un asesinato terrible por allá por Panamá, una joven de Macaracas murió de una forma espantosa, le tiraron bala como si eso fuera una iguana que se fuera a escapar. Y otro muchacho también ahí murió. Los informes dicen que la iban siguiendo. La verdad que yo vi el video, no vi que la fueran siguiendo, pero el informe de la prensa dice que la iban siguiendo. Bueno, el resultado final fue que si se propusieron asesinarla, lo lograron. Y el otro muchacho también. Pero lo que quiero es que entendamos, hermanos, que esos pensamientos llegan hasta el corazón y tuercen el corazón, el sentir del corazón. Y todos sabemos, la Biblia nos ha enseñado que en el corazón reside, ¿qué cosa? El Señor. Esta es su casa. Él vive en nuestros corazones, ¿verdad? Porque cuando Él menciona que nosotros, ¿verdad?, le entreguemos el corazón, es la parte de nosotros que a Él le interesa, donde pueda habitar en nosotros. Y es la parte donde se desarrolla la pelea entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. A ver quién gana el corazón del hombre, ¿verdad? Siempre se encuentra la lujuria y la fornicación presente en una mente dominada por la carne. Los hombres, yo converso con personas y yo le digo, miren, para un ser humano tiene que ser muy difícil. Si usted está en adulterio, anda poniéndole clave al teléfono o tener el teléfono como algo al cual su pareja no tenga acceso. ¿Por qué no? Digo, las personas dicen que es privado, que sí, pero entre el hombre y la mujer, dentro del vínculo matrimonial, no debe haber tapujos, no debe haber nada de escondidiño, ¿no? Mi teléfono es el de ella y el de ella es el mío, y si lo necesitamos porque se le acabó los minutos, ¿cuál problema tienen que lo pueda usar? Sin embargo, cuando dentro de su mente está la lujuria y la fornicación, el adulterio, usted anda controlando todas estas circunstancias. No me toca el teléfono, yo no le toco el suyo. Entonces hay una doble vida que estresa a la persona. Ahí no hay felicidad, ahí es como el detective que siempre tiene que andar encubierto para que no lo descubran. Entonces, esas maquinaciones de la mente carnal no llevan a la felicidad. Romanos 1:28 también nos describe que están llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. No hay nada positivo en ninguna de estas cosas. Todo lo que describe es algo que le hace daño al ser humano.
Cosas de las cuales nosotros nos empoderamos mientras la carne domine nuestra mente. Y no las queremos soltar muchas veces, aunque nos haga daño. El ego, la altivez, la avaricia son presentes en una mente controlada por los deseos de la carne. Y miren, hermanos, ciertamente es conocido que tenemos 3 enemigos, ¿verdad? Tenemos un enemigo que es nuestra propia carne. Tenemos al mundo y está Satanás. Ya Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Sí? Jesús me dijo a mí y le dice a ustedes que es más poderoso que el mundo. ¿Sí? Me da la libertad a mí de escoger quién me va a controlar. O el Espíritu Santo o la carne. Ahí tengo yo el control. ¿Sí? No tengo el control del mundo, hermano, porque el mundo siempre va a querer hacernos daño. Y siempre hay gente manipulada detrás de Satanás que van a querer hacernos daño. A ustedes y a mí. Así que el control del mundo yo no lo tengo. Pero lo que el mundo puede influir en mí, yo sí lo tengo. Ese control sí lo tengo. Entonces, cuando yo permito que la carnalidad que aún mora en mí, recuerde que el pecado quedó condenado en la carne. Está condenado en la carne. Y si le doy gusto a la carne, el pecado va a imperar en mí entonces. Es muy importante, hermanos, que entendamos que eso nos va a llevar a nuestra propia muerte. Es el resumen de todo el contexto de Romanos 1:28 en adelante. Termina diciendo que no solamente las personas que hacen eso se deleitan, sino que viendo a otros hacerlo, se deleitan. Entonces, una persona controlada por una mente carnal, sus prioridades no son para nada en pro de su beneficio espiritual, de su crecimiento espiritual. Cuando nosotros que estamos en la iglesia, ¿verdad? Y estamos en comunión con el Espíritu Santo, tenemos un trabajo secular, vemos cómo se comporta la mente controlada por la carne. Oportunistas, ¿verdad? Hay mucha gente oportunista dentro de nuestros trabajos, queriendo meterle la zancadilla al compañero para que lo regañen y luego hacer burla y fiesta de él, ¿verdad? O de pronto yo quiero ese puesto que tiene el hermano, yo voy a ver cómo hago para meterle la zancadilla para que a él lo tumben y me pongan a mí. ¿Sí? Yo he tenido la oportunidad en mi profesión de encontrarme personas así. Personas que te indisponen con los demás, con el objetivo de ellos quedarse con algo. Estas personas están llenos de avaricia. Hay codicia en sus pensamientos. El otro que está pensando que llegue el fin de semana para arrancarse para la playa, que si unos tragos, que si la querida, que toda esa mente se la pasa invirtiendo sus energías en pensamientos en pro de ¿qué? De su propia destrucción. Quiero que sepan algo, hermanos. El cerebro es lo que más consume nuestra energía. Se los dejo de tarea para que lo investiguen como lo de la musaraña. Es la parte del cerebro que más energía demanda de nuestro cuerpo. Imagínense si está polarizada carnalmente, todo su cuerpo va a trabajar para alimentar la carnalidad que hay aquí en la cabeza. Y todo va a ser en pro de algo maquiavélico. Pero tenemos elección. Dios nos dejó libre albedrío para que podamos escoger qué camino seguir. El hombre tiene la elección de tomar 2 caminos. Vamos a Romanos 8:6, allí mismo adelantito. Romanos 8:6 nos está describiendo 2 caminos a seguir. Un camino de la carne
y otro camino del Espíritu. Si usted sigue el camino de la carne, hermano, habrá pérdida de las cosas que realmente importan en su vida. Cuando nos ocupamos de la carne, descuidamos nuestra familia, descuidamos el tiempo que le dedicamos a ella, descuidamos las cosas de la casa, descuidamos nuestros verdaderos y reales amigos, ¿verdad? Descuidamos una cosa tan importante y valiosa que Dios nos da, que es el tiempo. ¿Qué hacemos con él? Cuando coges el camino de la carne, te desorientas. No sabes qué camino seguir o para dónde ir, para qué tú eres importante. Cuando usted escoge el camino de la carne, yo se los digo por ejemplo propio. Yo era, antes de conocer al Señor, de los que cuando iba a una fiesta y no había qué tomar, era aburrido y yo sentía que no tenía ninguna gracia. Yo tenía que estar tomando para poder estar feliz en la fiesta, para poder pasarla chévere. Si yo iba a un cumpleaños, que aburrido y no había nada que ver. Pero si había unos traguitos, era lo mejor que había. Entonces, ya yo estaba perdido, ya yo estaba descarrilado. ¿Por qué? Porque mi felicidad dependía entonces de otra cosa. Me siento vacío cuando tomo el camino de la carne, encuentro una carencia de algo. Puedes tener bienes, puedes tener posesiones, puedes tener casa, carro, dinero, puedes tenerlo todo, pero aún así vivimos como la musaraña entonces, buscando y buscando y buscando, no nos saciamos. No nos saciamos con nada. Y típico ejemplo lo vivimos en lo que todos conocemos, en el gobierno. Usted ve que la gente se pelea por el puesto de diputado. Yo digo, eso tiene que ser un estrés total. 5 años viviendo de estrés. Yo no quisiera, yo lo hago por ayudar a mí. Pero si no fuera tan bueno, no quisiera dejarlo tampoco. Porque la gente no lo toma por el camino de servir al prójimo, sino de servirse a sí mismo. Y que me sirvan. Por eso es que no lo quieren dejar. Por eso es que usted ve a la gente cada 5 años tocando la puerta de su casa a buscar el voto. ¿Pero qué es eso? Que están acostumbrados, engreídos a estar sacando recursos que no digo que sean todos, pero es lo que manejamos, es lo que la sociedad maneja, porque es lo que ellos han proyectado de sí hacia nosotros, que pensemos de esa forma. Si fuera algo, yo diera la oportunidad que otro viniera en un reemplazo generacional, ¿verdad? ¿Quién quiere cargar ese estrés 5 años más? Pero han escogido el camino contrario. No hay saciedad en ellos. Usted lo ve, están llenos de riquezas, de bienes materiales y aún quieren más. Al pobre el sueño le depara rico y sabroso, pero al que tiene plata, esa abundancia que tiene no lo deja dormir. Está en la Biblia, hermanos. Otro de los resultados de elegir el camino de la carnalidad es la muerte y perder una herencia. Gálatas 5:21 nos habla de una herencia, ¿verdad? De aquellas personas que practican este camino de la carne, este camino del dominio de la carne sobre mi mente, pierde algo tan precioso que Dios nos ha regalado, una herencia, el estar en su presencia algún día. Es muy importante, amados hermanos, que creamos en la palabra del Señor. Hay una herencia prometida, yo tengo que aferrarme a que eso es una promesa de Dios, que cualquier circunstancia adversa no me la puede arrebatar. Y es muy importante para que nosotros entendamos que si creemos, es importante que lo creamos de corazón. Dice que la persona envidiosa
que la persona homicida, borrachona, que se dedica a las orgías, a cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso va a pasar si tú escoges el camino de la carne. Me voy a beber un par de traguitos. Bueno, ese par de traguitos tiene consecuencias. El pastor no me lo prohíbe, mi religión no me lo prohíbe, la iglesia no me lo prohíbe, porque hay alguien que está por encima de todos ellos que lo prohíbe. No hay ninguna autoridad que esté por encima de Dios. Hay por ahí un loco de esto que canta reggae, dice que arriba de Dios no vive nadie. Y es verdad, arriba de Dios, a la máxima autoridad que hay, ¿verdad? Mire que hasta los maleantes ven eso y lo creen. Es verdad, arriba de Dios no existe nadie, pero ellos están bajo su propia ley, bajo el dominio de la carne. Así que esa ley de Dios a ellos no les controla, no les guía. Otro camino que podemos seguir, otro camino que va a tomar nuestra mente y lo que en ella se ocupa, es el dominio del Espíritu Santo en ella. Ese es el otro camino que podemos seguir. Va a generar en nuestra mente un cambio de pensamiento, un cambio de manera de pensar. Ya no yo no voy a decidir, ya decide el Señor. ¿Recuerdan el pasaje de Jesús en Getsemaní? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mire, una conversación de padre a hijo, ¿verdad? En la cual la carnalidad de Jesús le decía, por favor que pase de mí esta copa, este trago amargo, yo no quiero vivir esto. La carnalidad de Jesús, mire, manifestándose, si es atrevida, se estaba manifestando en ese momento en Getsemaní. Pero ¿qué le dijo Jesús? Tranquila, que aquí el que manda es mi Padre. No voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que Él dice que debo hacer. Y con mucho orgullo dijo, consumado es. O sea, hice lo que me pediste que hiciera. La Biblia nos explica claramente que el camino a seguir de nosotros está orientado hacia la espiritualidad. Recuerden, hermanos, que Dios nos conoció primero a nosotros, antes que nosotros a Él. Eso nos deja a nosotros una clara evidencia de que Él quiere que nosotros recuperemos nuestra sustancia, nuestra real nacionalidad celestial. Se preocupa por el que está allá afuera y se preocupa por mí. Espera que el que esté allá afuera venga, ¿verdad? Y también espera que el que está aquí adentro no se vaya. Muy bien. Otro de los puntos importantes del dominio del Espíritu Santo sobre nuestra mente es la esperanza y el sentido de existencia. Nosotros tenemos la esperanza de un día estar en la presencia del Señor. Y miren lo importante que es la revelación del Señor a través de la Escritura. Vamos al versículo 18 de aquí mismo de Romanos. Miren esta declaración, qué interesante. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria no se va a manifestar en el mundo, se va a manifestar en la iglesia de Cristo. Es algo prometido. Hay esperanza. Hay un sentido de existencia. Existo por algo y para algo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, ¿para qué me creó Dios? ¿Saben cuándo me hice esa pregunta? El día que tuve el accidente allá viajando para Chepo, que casi me mato allá en un accidente. Ese día de rodillas, yo le daba gracias al Señor y yo me acordé, tú tienes algo para mí. Yo tengo algo que hacer por tu obra.
Fue lo primero que se me vino a la mente. ¿Por qué? Me hubiese llevado. O tal vez no estaba preparado para irme con él. Necesitaba cambiar o algo entregarle. Asimismo está cualquiera de ustedes acá. Tenemos un sentido de existencia, por algo existimos, para algo existimos. No existe solamente para estar como la musaraña buscando y buscando y buscando, agotando tus energías en trabajar, en cuidar a tus hijos, en educar a tus parientes. No, no se trata de eso, eso no lo es todo. Tenemos una existencia que va mucho más allá de eso. Levantarte a las 5 de la mañana para regresar a las 7 y 8 de la noche a tu casa cansado, para dormir, para levantarte, esa rutina. Nosotros no existimos para eso. Hay propósito en nuestra vida. Debemos buscarlo. Y en ese proceso el Señor nos va a cambiar nuestra mente. Recuerden, la mayoría de los que estamos acá venimos del mundo, con contaminación del mundo. Gloria a Dios, el que nació en la iglesia y sus padres lo educaron de chiquito en la iglesia, que no se ha podido contaminar tanto como nosotros nos contaminamos cuando estábamos en el mundo. Aunque estuviéramos allá, no éramos de allá. El Señor nos quería de este lado. Vamos a encontrar en el dominio del Espíritu Santo vida y paz, el sentido de tu existencia. La vida que Dios te dio, tienes que vivirla en paz. El gozo que Dios da es precisamente eso. No depende de circunstancias externas. Porque en tu cumpleaños nadie te llamó para felicitarte. Tú sigues siendo feliz. ¿Por qué? Porque el gozo que el Señor me da no viene de afuera, sale de aquí para allá. Por eso es que yo comparto una anécdota con ustedes. Cuando yo tomaba, que amanecía engomado, como dice uno en buen panameño, y me iba a la refrigeradora, me agarraba el vaso de agua frío, me lo tomaba y tenía que salir para el baño de una vez a echarlo allá en el baño. Pero cuando hoy en día me lo tomo, siempre se me viene a la mente el pasaje que se encuentra de la mujer samaritana cuando se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob. Él le dice, bueno, si tomas agua nuevamente vas a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te doy, esa fue el agua que me dio Jesús, y le doy gracias a Dios hasta hoy, que más nunca he tenido la necesidad de buscar ese camino. Porque cuando Él entra a tu corazón, de verdad, comienza a transformar tu mente. Usted contrata a un mecánico para que le vaya a ver el carro porque tiene un fallo, él va de una vez, ¿no?, a soltar tuerca y a apretar tornillo y a cambiar. Bueno, así mismo comienza Jesús a operar en nuestra vida. Pero eso es un proceso que no es de un día para otro. Eso es un proceso. Por eso la Biblia habla de perseverancia y vamos a verlo en los puntos que siguen. Entonces ya vemos que el hombre tiene una oportunidad de elegir. Por el camino de la carne o por el camino del Espíritu Santo. Su mente tiene que polarizarse carnalmente o espiritualmente. Y si estás en el medio, tienes problema con el Señor también. Porque Él no quiere gente tibia. Quiere gente de verdad con compromiso. Las prioridades en la mente del hombre espiritual. Ya vemos que lo que ocupa nuestra mente define nuestras prioridades. Entonces, si lo que ocupa mi mente es carnal, mis prioridades son carnales, netamente carnales. Yo los exhorto que cuando ahora usted vaya a su casa, haga un autoanálisis de cómo usted lleva su vida y usted pueda anotar: yo me manejo de esta forma, reacciono así, pienso así. ¿Eso será espiritual o eso será carnal? ¿Ve? A veces son cosas que la vemos como insignificativas, pero definen qué hay en nuestra mente. Y eso es el reflejo de lo que hay en el corazón también.
Muy bien. Las prioridades de la mente del hombre espiritual están descritas en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13. Vamos para allá. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, vamos a leerle el 12 para que lo entendamos un poquito más. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, hermanos. Tengo a bien darle buenas nuevas. Hay muchas prioridades dentro de la mente operada por el Espíritu Santo. Vamos a citar 4. Sé que hay muchas más, pero nos vamos a pegar al texto para que podamos llevarnos esta información el día de hoy. La primera prioridad dentro de la mente espiritual es llegar a la unidad de la fe. Buscar la unidad de la fe. Cristo es un cuerpo y tiene que estar unido. Y para que se mantenga unido, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber dedicación. Nosotros podemos llegar a la unidad de la fe a través del testimonio de Cristo al mundo y a través de la propagación del Evangelio como un trabajo misionero, como un trabajo de pertenecer a una obra. Entonces yo puedo llegar a la unidad de la fe, que nuestra iglesia se mantenga unida, junta, en una misma manera de pensar, pero también tengo que ir afuera, ¿verdad?, con mi propio testimonio para que esas personas lleguen también a alcanzar la unidad de la fe. Para que esas personas que desconocen tengan el conocimiento. Y también lo puedo hacer como parte de una obra evangelista. La prioridad de mi mente está en cómo yo puedo alcanzar almas para Cristo. Van a haber otras, vamos a seguirlas. La segunda prioridad, el conocimiento del Hijo de Dios. No puedo hacer mi trabajo de traer almas para Cristo si primero no conozco a Cristo. No puedo hablarle de Cristo a la gente si primero no le conozco. ¿Verdad? De lo que conocemos, de eso testificamos. De lo que hemos visto, de eso podemos hablar. Es un ejemplo descrito cuando se trata del testigo fiel. El testigo fiel dice, yo de lo que he visto hablo y de lo que yo he vivido puedo ser testigo. ¿Verdad? Y es muy importante para que nosotros entendamos que hasta el propio Jesús lo expresó de esa manera. Déjenme buscarle la cita para ver si yo me acuerdo. Porque creo que a él, al Señor, en uno de los evangelios le aparece descrita esa pregunta. Déjenme ver. No quiero que nos salgamos del tema, simple y sencillamente para que entendamos la idea de que cuando vamos a testificar de Cristo, primero debemos conocerle a Cristo. ¿Verdad? Es muy importante. Bueno, no recuerdo bien la cita, pero por ahí en otra ocasión se las podré compartir. Muy bien. Entonces, el conocimiento del Hijo de Dios requiere una comunión con Él y estar en Él y creer en Él. Hermanos, yo quiero compartir algo especial con ustedes. Todos conocen Juan 3:16, ¿verdad? Todos.
Pero la palabra se revela a sí misma y yo quiero compartir una idea de Juan 3:16 con ustedes. Vamos allá. Miren, la palabra dice en Efesios 4:13, ¿no? Que era lo que estábamos viendo en antes, la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios. Pero Juan 3:16 tiene una connotación para mí muy importante. Porque de tal manera, o sea, hasta dónde llegó Dios, ¿verdad? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de Santiago hay una explicación de que hasta los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces yo creo, este es mi pensar, que no basta simple y sencillamente con creer, sino estar en Él. No sé si me toman la idea. Estar en Él, estar en Cristo y creer no solamente en Él, sino en la obra sanadora del Espíritu Santo. No basta simple y sencillamente con creer en Cristo, porque la descripción está en el libro de Santiago cuando habla de que los demonios también creen, también le reconocen, también saben que es el Hijo de Dios y tiemblan. Un ser humano puede creer también, ¿verdad? Puede creer que Él existe. Debemos estar convencidos que si creemos en un Dios, también tenemos que creer en que ese tal existe, dice la palabra. Vamos a Juan 14:20. Vamos a Juan 14:20 y encontraremos algo interesantísimo aquí. Que no solamente se refiere a que creamos en Él, sino a que estemos en Él. Mire lo que dice Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Sí lo ven? Cristo en nosotros y nosotros en Él. Entonces Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él, o sea, en Cristo Jesús, crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos en Cristo Jesús. La Biblia está llena de pasajes que dicen que estamos en Cristo Jesús. La parábola de la viña, separados de mí, cuidado ahí, nada podéis hacer. Estamos listos, como decimos en buen panameño, si estamos separados de Cristo. Por eso es tan importante creer que tenemos que estar en Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia, el que está en Él y el que no lo está. La mente carnal no está en Cristo Jesús. La mente espiritual está enchufada, está conectada a Cristo Jesús. Y no digo que en nuestra mente no pasen pensamientos pecaminosos, porque a diario pasan. Es imposible para el ser humano que no pasen un pensamiento pecaminoso por ahí, por la cabeza. Puede pasar, no debe quedarse. Muy bien. Otra de las prioridades de la mente espiritual es alcanzar la perfección. No somos Goku que vamos evolucionando hasta que nadie se lo gana. Pero el Señor quiere que nosotros seamos perfectos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene un estándar comparativo de nuestro nivel de espiritualidad. Vamos a Efesios 4:13. Regresemos a Efesios 4:13. Mire el estándar comparativo que usa el Señor para con nosotros. ¿Ve? ¿A dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a la perfección. ¿Y dónde está el estándar comparativo? Un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. ¿Y dónde está Cristo hoy en día? A la mano derecha del Padre. No vamos a alcanzar la mano derecha del Padre, pero la plenitud de lo que es Cristo y su testimonio debemos alcanzarla. Allí alcanzaremos la perfección que es necesaria para alcanzar el reino de los cielos. No es que no vamos a quebrar un plato, hermanos, porque nosotros tenemos una lucha constante con nosotros mismos. Pero sí necesitamos alcanzar el grado de perfección, y esa es una de las prioridades de la mente espiritual. De lo que hay en una mente espiritual, alcanzar la perfección. Disimuladamente el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. A veces no nos damos ni cuenta, pero cuando eres capaz de discernir entre algo que no está bien y algo correcto, ya el Espíritu Santo va por delante de ti. No lo sabes, muchas veces no lo sabemos. Cuando la justicia, un chino te dio un vuelto mal, te dio un cuara de más, y tú lo devuelves, me diste un cuara de más, chino. Honesto puede ser hasta la gente que está en el mundo, pero el Espíritu Santo lo hace de corazón. Si usted llega a la casa, se regresa a devolver algo que no es suyo, porque hay justicia en la obra del Señor. La ley de Cristo, la ley del Espíritu Santo está gobernando su vida, su mente y su corazón. La ley del pecado condena al hombre. La ley del Espíritu Santo vivifica al hombre, le da vida. Lo que la ley no fue capaz de hacer, ustedes saben qué fue lo que la ley que se le entregó a los hombres antes no fue capaz de hacer en ellos. ¿Qué fue lo que no fue capaz de hacer en ellos? Que la ley del Espíritu Santo a través de Cristo sí fue capaz. ¿Alguien tiene una idea o puede opinar? ¿Qué piensan ustedes que no logró la ley de antes que la que está ahora sí logró? La salvación. Bueno, al final sí, es la salvación. Pero antes de la salvación, ¿qué no fue capaz esa ley que se le dio a los hombres, que ahora con el nuevo pacto sí fue capaz? Había algo que nosotros estábamos haciendo constantemente que ella no era capaz de poder lograr en nosotros. Un sacrificio perfecto, bien, pero ese sacrificio perfecto lo hizo un hombre por nosotros, ¿verdad? Y les tengo que decir que fue un hombre, no les voy a hablar que fue Dios, ni un ángel, fue un hombre. ¿O ustedes creen que fue otro tipo de, un querubín o algo diferente a un hombre? ¿Fue un hombre o no? ¿Ustedes están convencidos? Yo no creo que estén convencidos. ¿Fue un hombre o no? ¿Tuvo la gallardía de hacerlo un hombre o no? Fue un hombre. Porque un ángel no puede dar la expiación para los pecados de un hombre. Tiene que ser un hombre, ¿verdad? Entonces, la ley no fue capaz de justificarnos delante de Dios, porque constantemente estábamos pecando. ¿Sí? La ley no fue capaz de justificarnos delante de Dios, pero el sacrificio de Cristo sí. Por eso se le llama la expiación. Por eso es que Romanos 8:3 está la respuesta para que lo anoten. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Vivíamos pecando constantemente. La ley no nos podía justificar. Aunque tratáramos de cumplirla, no podíamos. Siempre había algo que nos hacía fallar. La ley no fue capaz de justificar al hombre. Y por tanto, si no somos justos, si no somos justificados, no somos justos, tampoco somos
salvos. Si no eres justificado, no eres salvo. Entonces, el sacrificio de Cristo fue capaz de justificarnos delante de Dios. Por eso Dios tuvo que tomar la iniciativa de enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado, ¿dónde? En la carne. ¿Para qué? Para que entonces la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ojo, aquí viene la primicia, la condición, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ya lo ven, la justicia se hace en nosotros por el sacrificio de Cristo. Y para terminar, Carolina dijo en antes que no podíamos conocer a Dios de otra forma. Para no interrumpirla, quise dejarlo para el final. En referencia a lo que ella estaba manifestándole, se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. No podíamos estar en la presencia de Dios, ¿sí? Pero hubo un sacrificio que sí permitió que esa circunstancia cambiara, y entonces sí pudiéramos estar en la presencia de Dios. Todos, en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿verdad? Ahora sí tenemos esa oportunidad. Dice, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué cosa? Por la sangre de Jesucristo, esto es teniendo una comunión con Él, estando Él en nosotros y nosotros en Él, que por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahí está la respuesta. Fue por el sacrificio de Cristo que hemos tenido la justificación para que podamos entrar al lugar santísimo, estar en la presencia de Dios con toda libertad. Esto es muy importante, hermanos, que entendamos que el sacrificio de Cristo trasciende las barreras de nuestra imaginación. Que Dios me lo siga bendiciendo. Espero que hayan disfrutado el mensaje y que el Señor los bendiga y los lleve con bien a cada uno de sus hogares. Amén.